¿Sabes cuál es la llave de la felicidad? La gratitud. La gratitud es una palabra mágica y las emociones que generan son extraordinarias. En el entorno todo cambia cuando alguien da las gracias. Sin embargo, se ha perdido tener la capacidad de ser agradecido. Muy pocas personas ven en lo cotidiano un gesto de amor de Dios. Muy pocas personas son capaces de agradecer lo que tienen y reconocer que todo lo que tienen y todo lo que son viene de Dios. Pero también se ha perdido la capacidad de ser agradecidos con los que nos rodean. Muy pocas personas le dicen gracias a alguien cuando hace algo lindo por ellas. Son muy pocas las personas que saben reconocer en los gestos cotidianos, como una sonrisa, un abrazo, el prestarte, no sé, un libro, el ayudarte a subir al ómnibus, el parar el ómnibus cuando tú vas corriendo a la parada y parece que no lo alcanzas y alguien lo hace por ti, o le dice al del ómnibus que espere, que alguien está llegando. Muy pocas personas tienen esa capacidad de darse cuenta que la gratitud es algo que nace del corazón. Le podemos enseñar a los niños a decir gracias, pero eso no es suficiente. Lo que necesita cada niño es empezar a tener desde pequeño un corazón lleno de gestos de amor. Un corazón que sepa recordar todas las cosas bellas que otros han hecho por ellos. Yo le invito a los niños siempre, en mis talleres, a que lleven un diario de gratitud, a que anoten antes de dormirse 3 cosas por las cuales estuvieron agradecidos. La merienda que compartió el amigo, el abrazo que le dio papá, esa comida calentita que le preparó la abuela, o la sonrisa de la maestra. Y que luego de anotarlas, traten de hacerle un lugarcito en el corazón y a la noche sean capaces de darle a Dios gracias por esos gestos cotidianos. El Evangelio de Lucas nos relata que 10 hombres que estaban con lepra se acercaron a Jesús. Y dice que al unísono ellos le gritaron: Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús atravesó Samaria, cosa que no hacían los judíos, porque tú sabes que la diferencia entre ellos eran muy grandes. Unos y otros no se llevaban bien, judíos y samaritanos. Tenían 3 cosas en común. Adoraban a Jehová, reconocían que la Torá era la palabra de Dios y reconocían a Moisés como un gran líder y un gran profeta. Sin embargo, discrepaban en el lugar de adoración. Para los samaritanos había que adorar en el monte Garizim. Para los judíos, ya lo sabes, en Jerusalén. Y esta pequeña diferencia hacía que se llevaran muy mal, a tal punto que ningún judío pisaba 1 centímetro de Samaria. Hacían un rodeo impresionante. Pero Jesús no. Jesús está decidido a ir a Jerusalén. Él sabe que allí le espera la cruz y que va a cumplir con todo el propósito para el cual nació. Él va a cumplir con la voluntad del Padre y atraviesa Samaria, porque eso es lo mágico de Jesús. Jesús rompe toda frontera. A Jesús no le importa de qué raza vienes, qué etnia cultural, qué estrato social tienes, si tienes profesión, si tienes diploma, si eres un obrero, si eres hombre o mujer o niño o adolescente o adulto. A Jesús lo único que le importa es amarte. Por eso es que dio su vida por nosotros. Entonces Jesús llega a la aldea y estos hombres desde lejos le gritan que tenga misericordia con ellos. Y Jesús los escucha y les dice: id a los sacerdotes y mostraos. Eso es porque en Levítico se nos enseña
que el sacerdote era el único capaz de diagnosticar y dar el alta cuando alguien tenía lepra. Tú sabes que la lepra es una enfermedad que existe hasta el día de hoy. Hoy es curable, pero con un tratamiento farmacológico muy fuerte, muy invasivo, pero se soluciona. Es una enfermedad que ataca la piel y las vías nerviosas, a tal punto que llegas a perder la sensibilidad donde tienes las heridas. Comienzas con una simple mancha y luego son heridas y llagas abiertas. Algunos en la época bíblica llegaban a perder las extremidades de las manos, perdían sus dedos. Pero no era solamente eso lo que era doloroso en ser un leproso, sino que en el momento en que el sacerdote te la diagnosticaba, te llamaba inmundo. Y tú, según Levítico, tenías que ir por la calle vistiendo unas ropas distintas que te identificaban como leproso. Vestiduras rasgadas, con un tapabocas como ahora, que te tapaba la nariz y la boca. Y tú sabes que se ha descubierto en la ciencia que la lepra se contagia a través de las gotas que salen de la saliva y también de los fluidos nasales. Qué interesante que en esta época de pandemia ya nos muestran una patología por la cual ponían a las personas en cuarentena. Los leprosos, inmediatamente cuando el sacerdote te declaraba leproso, te decía que a partir de ahí eras inmundo y se te prohibía todo contacto con la sociedad. Tenías que dejar tu hogar, a tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus vínculos y lo fundamental, no podías entrar a la sinagoga y ningún rabino se iba a acercar a ti a darte una enseñanza. Nadie te iba a contar lo que decía en la Torá. A partir de ahora, una vez que se te decía que eras inmundo, perdías la capacidad de adorar a Dios. Y tenías que vivir en una comunidad con otros leprosos. Solo ellos te podían dirigir la palabra. Y tenías que llevar una campanilla y tocarla. Y cuando alguien estaba cerca de ti, no importaba cuántos metros, tú tenías que gritar, inmundo, inmundo. Fíjate qué espantoso, qué estigma, no solamente sufrir por una enfermedad que duele muchísimo porque te afecta toda la sensibilidad de la piel, sino que además tenías que autodeclararte que eras un inmundo. Reconocerte que prácticamente no servías para nada y que no tenías lugar en ningún sitio, excepto entre las personas que eran como tú. Los leprosos vivían en comunidad. Ellos ni siquiera podían beber agua de los riachuelos, los arroyos o los pozos que estaban cavados en ese entonces. Tenían que hacer su propio pozo. Tenían que utilizar un bastón con el cual señalar los objetos que querían. Y ojo con que alguien se acercara a darles algo. Ojo con que alguien se acercara a decirle te extraño, papá. O mami, no sabe cuánto te necesitamos. No, nadie podía hacerlo. Vivían en una soledad totalmente, atroz, dura, fría. Ser leproso era un estigma social impresionante. Era un estigma religioso. ¿Sabes lo que es declararte inmundo, incapaz de adorar a Dios? Es terrible. Pero hoy en día también tenemos personas estigmatizadas en nuestra sociedad. En la década del 80 y de los 90, ¿qué le decían a los que tenían HIV? Sidosos. Y ahora a los jóvenes que están en la plaza tirados consumiendo alguna droga, los pasteros, los pastosos, los lateros, los pichis. Y todas esas palabras que en cada sociedad se utilizan para denominar a aquel que tiene una adicción o un sufrimiento. Porque también los niños desde pequeños son capaces de decirle gordo al compañero que tiene unos kilos de más, lenteja al que usa lentes, dientudo al que de pronto tiene una dentadura un poco fuera de lo común. Y todos esos epítetos que los niños comienzan a utilizar, que seguramente lo escuchan de los mayores, porque los niños no aprenden la crueldad por sí mismos, la aprenden de los otros. Son los adultos los que le dicen, mira ese gordo, mira ese burro,
no te juntes con fulano, no quiero que hagas trabajos con mengano. Yo he escuchado como psicóloga en el colegio. Niños que vienen y me dicen, mamá, no me deja que me junte con fulano porque no es muy inteligente. Fíjate tú, son los padres los que les enseñan a marginar, a discriminar, a decirle al otro que no tiene un lugar en su vida. Esto es terrible. Y Lucas lo que nos enseña en este evangelio es que estos leprosos pegan un grito comunitario de ayuda y le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esta es una enseñanza maravillosa. Aprendemos el valor de pedir ayuda en comunidad, de reunirnos, de orar unos por otros, pero también de crear cosas comunitarias, viviendas de ayuda mutua, grupos de apoyos para las personas que precisamente son estigmatizadas, grupos de apoyo para las mujeres violentadas, grupos de apoyos para los niños que han sido víctimas de abuso, para aquellos que tienen HIV, para aquellos que consumen alguna droga. Los grupos de apoyo tienen un valor impresionante porque se reconocen entre sí, porque entre ellos se comprenden, saben lo que están viviendo, saben lo que están necesitando y sobre todo comparten el sufrimiento de eso que les pasa. Los grupos de ayuda mutua son realmente muy fuertes y entre ellos se potencian y mejoran la autoestima y sobre todo sanan en conjunto. Y esto es lo que pasaba con los leprosos. Ellos estaban aislados de la sociedad y tenían que crear su propia comunidad. ¿Qué le dirían? Los lepra, los manchados, los inmundos, los porquería. No sé qué palabra usarían para señalarlos. Solo sé que era una situación muy jorobada, muy difícil, muy dura. Y Jesús tiene compasión y les dice que vayan y que le muestren a los sacerdotes, porque de acuerdo a Levítico 14 era el sacerdote el que les daba también el alta. No solo los diagnosticaba, también los declaraba puros, aptos para volver a tener comunidad y aptos para volver a tener la posibilidad de adorar a Dios. Y dice la palabra en Lucas, este evangelio nos dice que yendo ellos allí en obediencia son sanados. Qué enseñanza también tan vigente para nosotros. Ese milagro que estás esperando, eso que te hace falta y que no llega, en obediencia a lo que Dios te manda, va a llegar, va a venir. Jesús no los toca, no utiliza tampoco un elemento externo para sanarlos, simplemente les da una orden, que vayan a los sacerdotes y que les muestren cómo ellos ahora están. Y ellos lo hacen. Y en ese proceso el milagro se da. Hay otra enseñanza en este Evangelio de Lucas. Dice que de esos 10 hay uno que regresa. Seguramente se miró junto con los otros, que eran unos espejos de otros. Mira cómo estás, no tienes más las manchas en la cara, ni en los brazos, ni en las piernas. Y seguramente comienzan a sacarse esa ropa que los estigmatizaba. Y hay uno que el corazón le empieza a latir de una manera efervescente. El corazón, él no sabe qué le está pasando, pero su corazón le está diciendo, dale, volví a Jesús y mostrale lo que está sintiendo. Y no puede más. Su corazón parece que se le va a salir por la boca. Y cuando llega, lo único que hace es postrarse a los pies de Jesús, darle las gracias por lo que ha sucedido. Y Jesús le pregunta, ¿qué pasó con los otros? ¿No eran 10? ¿Dónde están los otros 9? No sé lo que este hombre le respondió, porque el Evangelio de Lucas no lo dice. Solo sé que uno era capaz de tener la llave de la felicidad. ¿Qué es la gratitud? Yo te invito en esta jornada que desarrolles un corazón agradecido. ¿Qué te parece si haces como los niños? Anotas 3 cosas a la noche por las cuales estuviste agradecido o agradecida, por los cuales sentiste una inmensa gratitud. Y luego
te arrodillas a los pies de Jesús y le das las gracias. No lo olvides, todo lo que eres y todo lo que tienes es un don de Dios. Esta es otra de las historias bíblicas que te conté en un periquete. Soy Marta Martínez y desde Ciudad del Plata, en Uruguay, te mando todo mi amor y un abrazo gigantesco en el nombre de Cristo. Que Dios bendiga grandemente tu vida. No lo olvides, Dios es infinitamente bueno.